así. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo Diálogos Patrimoniales, instancia que invita a reflexionar sobre los valores que sostienen nuestro desarrollo humano y social. Este encuentro propone mirar el patrimonio como una expresión viva del pensamiento, la memoria y la educación, dimensiones que al entrelazarse nos permiten comprender nuestro presente y proyectar con sentido el porvenir. En esta primera jornada tenemos el privilegio de contar con la profesora Nolfa Ibáñez Salgado, Premio Nacional de Educación 2021, y con el doctor Rubén Leal Riquelme, gran orador de la Gran Logia de Chile. Ambos nos conducirán en un diálogo en torno al tema de la educación como herramienta de transformación social y su proyección hacia los desafíos del futuro, ofreciendo sus miradas y experiencias. Queremos saludar a nuestros ponentes, la señora Nolfa Ibáñez Salgado y al señor Rubén Leal Riquelme, quienes nos acompañan desde la tetera, al gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, señor Nabor Ursúa Becerra, al señor Leonel Yáñez Uribe, director de Cultura y Comunicaciones de la UNCE, a la señora Rosa Alvarado Timeos, bibliotecóloga del Instituto Nacional, a la señora Andrea Bravo Valenzuela, directora del Liceo José de San Martín, a la señora Lucía Godoy Gutiérrez, coordinadora de Patrimonio Histórico y Cultural de la UNCE, y al señor Manuel Romo Sánchez, jefe de Investigaciones Históricas de la Gran Logia de Chile, a las autoridades masónicas presentes y a todos quienes nos acompañan en esta jornada. A continuación, invitamos adelante a la señora Jennifer Verdugo, coordinadora del área patrimonial de la Gran Logia de Chile, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me uno a los saludos que ya hizo Cintia Malhue. Y la idea de realizar estos encuentros como diálogos patrimoniales representa una oportunidad invaluable para fortalecer la reflexión colectiva y reafirmar el valor del pensamiento crítico como base del desarrollo humano. En una sociedad marcada por el cambio constante y la inmediatez, nos detenemos para dialogar sobre lo que somos, lo que recordamos y lo que proyectamos hacia el futuro. Se vuelve un acto de responsabilidad cultural. Estos espacios permiten reunir experiencias, saberes y visiones diversas, alentando una conversación que enriquece tanto a la memoria individual como a la memoria compartida y que otorga sentido a nuestra relación con el conocimiento, la historia y los demás. Promover el encuentro entre pensamiento, memoria y educación es reconocer que el patrimonio no solo habita en los archivos, en los objetos o en los lugares, sino también en las ideas que sostenemos y en los valores que transmitimos. La educación en ese sentido se convierte en el hilo que une pasado, presente y futuro, es la herramienta que permite comprender la realidad, transformarla y construir nuevas posibilidades de convivencia. A través de ella se cultivan la conciencia, la empatía y la libertad interior, elementos indispensables para el progreso ético y social de los pueblos. La masonería, consciente de este valor, ha defendido la educación como un principio esencial de progreso y dignidad. Desde sus orígenes ha promovido la búsqueda del saber, el respeto por la diversidad de ideas y la formación de ciudadanos libres, racionales y solidarios. La educación, entendida como un proceso permanente y transformador, constituye el fundamento de una sociedad más justa en la que cada individuo pueda desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir al bienestar común. Hoy más que nunca reafirmamos esa convicción frente a los desafíos del futuro, tecnológicos, sociales y éticos. La educación sigue siendo la vía más sólida para fortalecer la democracia, la equidad y la conciencia colectiva. Una educación laica, gratuita y de calidad es el pilar que garantiza la libertad de pensamiento y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con el bien común. Bienvenidos y espero que disfruten de este conversatorio. Recibimos con aprecio las palabras de la señora Verdugo y a continuación dejamos con ustedes a la señora Nolfa Ibáñez Salgado, quien en 2021 se convirtió en la primera educadora diferencial al recibir el Premio Nacional de Educación, reconocimiento a una trayectoria dedicada a fortalecer la inclusión y la innovación pedagógica. Su carrera académica ha estado vinculada a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde ha ejercido como decana de la Facultad de Filosofía y Educación y directora de programa de doctorado en Educación
contribuyendo de manera significativa al desarrollo del pensamiento pedagógico en Chile. En la testera, junto a la profesora Nolfa Ibáñez, se encuentra el señor Rubén Leal Riquelme, filósofo y académico dedicado al estudio de la ética y la educación, nacido en Carahue el 28 de julio de 1952. Se ha desempeñado como profesor de filosofía en la Universidad de la Frontera y obtuvo el grado de doctor en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales en la Universidad de Chile. Su amplia trayectoria se caracteriza por una profunda reflexión sobre la paz, la justicia social y la formación integral del ser humano, principios que han orientado su pensamiento y su compromiso académico y social. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, yo debo agradecer la presencia de todos ustedes, las autoridades que hay, colegas en general, y muy especialmente veo que hay un número importante de jóvenes, estudiantes y estudiantas de algún liceo, y por lo tanto yo valoro mucho esa presencia, porque sin duda que la posibilidad de conversar sobre el tema de la educación, eso es fundamental en las nuevas generaciones. Segundo término, quiero agradecer la gentileza y la disposición de la profesora Nolfa Ibáñez, quien ha accedido a conversar en esta oportunidad sobre su vasta experiencia que tiene en investigación y educación y sobre algunos temas que yo espero que puedan ser de mucha interés para cada uno de los presentes. Y en tercer lugar, quiero agradecer yo a Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile, quienes han organizado este ciclo de diálogos, que este es el primero y con eso inauguramos con la profesora Nolfa. Profesora Nolfa, a mí me gustaría que pudiéramos a lo mejor iniciar nuestro diálogo, pero me voy a tener un segundo antes, dirigido principalmente a los jóvenes. Hoy día nosotros usamos y escuchamos permanentemente la expresión diálogo. Y habitualmente hay una, diría yo, a lo mejor hasta intencionada confusión respecto de lo que es el diálogo y confusión con lo que es la conversación. Y la conversación y diálogo son dos elementos, dos cuestiones, dos procesos diferentes. En el diálogo, que es el que nos interesa hoy día particularmente, ¿verdad?, lo que nos va a presentar la profesora, en el diálogo la expresión más estricta de lo que ello implica etimológicamente, dia y logos. Vía por donde va el logos, vía donde va el pensamiento, vía por donde transcurre, por lo tanto, las expresiones, las reflexiones distintas. Y eso caracteriza muy bien el diálogo como la base de lo que es la comunicación, de poner en común. Eso es precisamente lo que necesitamos hoy día, creo yo, en una sociedad como la nuestra: diálogo, comunicación. Porque no obstante se habla de que estamos en una sociedad del conocimiento y de las comunicaciones, más bien yo creo que estamos en una sociedad de la información, que el conocimiento y que del diálogo y de la comunicación. Sobre eso vamos a tratar de la práctica con la profesora, ¿no?, de referirnos y de ver puntos de vista, incluso sobre temas que podemos ir surgiendo en el momento acerca de la conversación, que sin duda tiene el marco de lo que es la educación. Entonces yo le iba a preguntar a la profesora Nolfa, para poder poner un contexto de nuestro diálogo, ¿cuál es la importancia y el rol que usted le otorga a la educación en nuestra sociedad chilena hoy día? Bueno, muy buenas tardes, primero que todo, y muchas gracias por la invitación. Es grato para mí estar acá, es un lugar nuevo para mí. Bueno, no tan nuevo, pero nuevo en el sentido estricto, de un lugar que no conocía. Respondiendo a su pregunta, doctor, la educación es mucho más que un servicio. A mí me complica cuando se habla de la educación como dar un servicio. La educación es mucho más que un servicio porque incide en la formación humana y por lo tanto ciudadana de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y esa incidencia caracteriza mucho de la sociedad que vamos a tener en el futuro. A mí me da un poco de susto hoy día cuando me pregunto ¿qué va a pasar en 15, 20 años más con las mujeres y los hombres jóvenes que van a salir de nuestra educación, en esta educación actual que no hemos logrado transformar a pesar de ingentes esfuerzos que hemos hecho desde la academia,
y entiendo que desde muchos otros ámbitos, para cambiarla. Entonces, la educación es mucho más que un servicio, configura las características de una sociedad. Y por eso cuando vamos a un país desarrollado, cuya educación es un ejemplo para nosotros, como Estonia o Finlandia o Suecia, podemos dejar nuestro abrigo en la perchera sin ningún problema, porque nadie lo va a sacar, por ejemplo, ¿ya? Y si alguien tiene un traspiés en la vía pública, van a ver, todas las personas que pasan van a estar dispuestas a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se ha formado de una manera distinta, ¿ya?, a la que nos estamos formando, o a la que nosotros estamos formando a nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué se da esta cuestión fundamental en la formación humana en la escuela? Porque la escuela es el único lugar donde se da una convivencia prolongada entre el profesional de la educación y su estudiante. No hay ninguna otra profesión que tenga esa convivencia prolongada. Y esa convivencia prolongada tiene consecuencias. No es lo mismo un niño que pasa 6 horas de su vida cada día sintiéndose estresado, complicado, invisible, que un niño que se siente visto, valorado, en tal como es. No es lo mismo. No es lo mismo para el desarrollo emocional, pero tampoco es lo mismo para el desarrollo del sistema nervioso. No da lo mismo. Por eso que la educación es tan fundamental, y así lo han entendido, en el discurso al menos, todos los países del mundo. El asunto es que muy pocos de esos países han hecho algo drástico para cambiar estructuralmente este modelo anacrónico heredado de hace siglos, de un profesor frente a un grupo de alumnos. Ustedes saben lo que significa alumnos, personas que hay que iluminar, ¿cierto? ¿Ya? Que les va a enseñar a través de la palabra cosas que ellos no saben. Entonces, esta responsabilidad de la profesión docente no la tiene ninguna otra profesión, porque ninguna otra profesión tiene esta convivencia prolongada donde estudiante y profesor o profesora se van transformando juntos. Como decía Maturana, el aprendizaje es un fenómeno de transformación en la convivencia. Y no da lo mismo tener un tipo de interacción en la sala de clase que otro tipo de interacción. No, por favor, no se trata de una pregunta, se trata más bien que podamos dialogar. Yo le voy a poner un elemento a lo que usted nos está expresando, porque claramente yo entiendo de que lo que usted nos ha planteado está en el marco de la educación del sistema educacional, formal. Pero sin embargo, nosotros todos sabemos que el sistema y la educación y la formación no solo comienza en la escuela. Ah, por supuesto. Yo antes estaba con la profesora y casualmente en la oficina del director de biblioteca y archivo había un libro. Y yo lo abrí y leí lo siguiente. En uno de estos textos dice: ciudadanía y valores en la sociedad actual. Y el primer párrafo que yo le leía dice: la verdad personal es legítima, respetable. Sin embargo, ella siempre es parcial y no se debe impedir dialogar para construir una visión compartida que nos ayude a construir y proyectar una convivencia pacífica. Y un segundo elemento que le leí, le expresaba, en una escuela donde yo estudié, la Escuela Normal de Victoria, en el gimnasio decía: no estudies para la escuela, estudia para la vida. Ahí hay una profunda visión respecto de lo que es la formación del ser humano, no solo en la escuela, sino que antes de la escuela y siempre. Hoy día hay investigaciones que incluso demuestran que la formación comienza antes de nacer. Antes de nacer. Y entonces, ¿qué son los elementos que conjugan a que la educación a la cual usted de alguna manera hoy día la ha criticado, la educación actual, ¿no?, que hace que la educación social en la sociedad, en la familia, no haya una formación
de las nuevas generaciones, sino que hay otros elementos que nos llevan a que prevalezcan valores que no solo ayuden a la persona que cayó en la calle, como mencionaba como ejemplo usted, no solo ayuden, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que se le quedó el abrigo y que el abrigo no se va a perder, sino que eso a lo mejor podríamos ponerlo en duda que ocurre en nuestro... Ahí detrás de eso hay un tipo de formación que trasciende la escuela, pero también hay un tipo de valores que están detrás de eso, que permean, yo diría, todo el tejido, las relaciones de la sociedad. ¿Cómo ve usted eso? Por lo tanto, complejizando lo que usted nos plantea más aún, parece que no es solo un problema de la educación formal, parece que es un problema que trasciende a la educación formal. Bueno, es que yo creo que es muy difícil separarlo, porque las familias confían en que la escuela está educando a sus hijas y a sus hijos. Se espera, ¿cierto?, eso. Y lo que no saben las familias es que mayoritariamente todo el aprendizaje de los niños pequeños en su ámbito familiar es invisibilizado en la escuela. Yo he hecho investigación en terreno, mirando cursos desde párvulos a sexto básico, en educación, en la sala de clase, no en datos, en el norte, en la región metropolitana y en el sur. He visto decenas, si no cientos, de salas de clase. ¿Y con qué me he encontrado? Mayoritariamente, por supuesto que hay excepciones fantásticas, pero en términos generales, con que se desconoce el aprendizaje que traen los niños. Pareciera ser que quien llega a la escuela a los 5 años es un papel en blanco y que se le debe enseñar todo, cómo se siente y cómo se sienta, las dos cosas, ¿ya? Cómo debe hacer las cosas, cómo debe ocupar un lápiz y un papel, cómo hacer todo. Eso también está después, en la educación básica, en la media y hasta en la universitaria. Y después vamos a hablar que también está en el ámbito profesional. Esta idea de que nosotros, los que estamos a cargo, sabemos cómo hacer las cosas y el que viene llegando no tiene idea. En circunstancias que desconocemos qué es lo que aprendió en su ambiente familiar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer primero que nada en un preescolar? Recoger las experiencias que traen esos niños y niñas, saber qué han aprendido en sus interacciones, en su primer contexto interaccional, que es la familia, y no desconocerlo. Les doy un ejemplo. Los niños mapuche de comunidades rurales, muy pequeñitos, nosotros hicimos una investigación que creo que es única a nivel mundial, que miramos niños desde el nacimiento hasta el inicio del 3er año, los dejamos descansar un poquito y después los seguimos en la escuela desde que ingresaron a sala cuna o jardín infantil, rectifico, no sala cuna, jardín, hasta segundo básico. Y miramos niños de Santiago y miramos niños mapuche de la Araucanía. Y después los comparamos. Eso lo pudimos hacer gracias a que me adjudiqué varios proyectos Fondesit, porque sin plata eso no se puede hacer, ¿cierto? Ya. Y con un equipo además maravilloso que me acompañó en ese largo proceso de más de 15 años. Y pudimos mirar cómo los niños mapuche de comunidades rurales, en familias numerosas, son autónomos prácticamente desde que se empiezan a mover. Nosotros a nuestros niños, si tenemos esto aquí y hay un pequeñito de 1 año y medio que quiere alcanzarlo, nosotros vamos, corremos y se lo pasamos, ¿ya? Si hay, cualquier cosa que quiera, corremos y se lo pasamos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Yo tengo unas grabaciones maravillosas, porque todo esto eran grabaciones en video. Una niña de 1 año, 4 meses, porque recién estaba caminando, se le cae algo detrás de un sillón, en la sala donde está toda la familia. Y la niña empieza a tratar de encontrar, de recoger aquello que se le cayó. Está la familia, el papá o la mamá que está haciendo la grabación, están los abuelos, las abuelas, los tíos, están todos ahí.
Todos están pendientes de la niña. Nadie la ayuda. Y ella no pide ayuda. Se demora 7, 8 minutos. Es mucho tiempo. Un bebé tratando de alcanzar algo. Pero finalmente lo logra. Y recoge, era una cosa del papel que se le había caído. Y la recoge, se da vuelta a la familia y la muestra. Y todos la aplauden y la vitorean. ¿Qué hacemos nosotros? Corremos y le entregamos las cosas. Entonces, esa autonomía que tienen los niños mapuches de comunidades rurales, no sé cómo será digamos, en comunidades mapuches urbanas, porque no investigué eso, llegan a la escuela con una autonomía que para nosotros nos parece espectacular. Yo miraba a esos niños y yo decía, estos niños son genios al lado de mis hijos a esa misma edad, ¿ya? Y llegan a la escuela y les dicen cómo hacer todo. No hay ningún espacio para que ellos desarrollen aquello que aprendieron, para resolver el pequeño problema que se les pone delante, sino que siempre está la instrucción sobre cómo hacer las cosas. Entonces, lo de la familia, tienes toda la razón, por supuesto que es fundamental, mucho más importante, por supuesto que nada, ¿ya? Pero tenemos este problema. Si la escuela no acoge los saberes que vienen con los niños y niñas a la escuela, nunca se entera. Nunca se entera de que ese niño o niña habría sido capaz de desarrollar un proceso y llegar a la resolución de un problema de una manera que el profesor o profesora no se hubiera imaginado. Un abuelo mapuche me decía un día, en términos muy serios, él era muy reflexivo, y me decía, profesora, yo quiero que usted me explique, ¿por qué el profesor le dice a Banquián, que era el niño, haga esto así, así y así? Y él me decía, yo no lo entiendo. ¿Cómo va a saber el profesor qué es capaz de hacer Banquián? ¿Cómo va a saber si no tiene otra respuesta? Y él estaba intrigado, quería realmente saber el por qué ese profesor le decía cómo hacer las cosas. Claro, yo le debería haber dicho, sabe que toda la educación es igual, no, pero no le dije eso. Pero la idea de que debemos decirle a los otros cómo hacer las cosas inhibe la creatividad, acota absolutamente la posibilidad de innovación y no permite que los profesores conozcamos realmente los saberes que trae el otro, las competencias que trae el otro. Y saben que esto es igual en todos los niveles, incluidos los niveles profesionales, entre distintas profesiones. Profesora, yo quisiera subrayar de su reflexión dos conceptos, o dos palabras más bien. Dice que ella repitió varias veces que la educación enseña el cómo. Y sin embargo el abuelo le dijo, yo quiero saber por qué. Exacto. Ahí está la clave. Yo miro a los jóvenes y a los estudiantes, y entre nosotros los adultos, la preocupación central es cómo hacemos algo, pero no sabemos por qué hacemos algo. Y mientras no sepamos el por qué lo hacemos, es decir, el origen, la naturaleza, los alcances del problema, del fenómeno, de lo que estemos viviendo, mientras no tengamos claridad respecto de eso, malamente vamos a poder saber o descubrir más bien cómo lo vamos a hacer. O inventar. Claro, o inventar, porque vamos a poner, ¿no es cierto?, vamos a poner el criterio ni siquiera metodológico, yo diría que la práctica de cómo hacerlo primero, y con eso, como usted nos expresó tan claramente, ¿no?, se limita la posibilidad de la reflexión, del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad, etcétera. Y en eso tiene un rol muy importante el arte. El arte tiene un rol. Bien, pero ese es un punto. Y lo segundo que yo quisiera subrayar es el hecho de que algo nos expresó usted, a lo mejor pudiera ampliar un poco su comentario, en el sentido de que en los estudios que hizo en las comunidades mapuche les dio los resultados que más o menos usted nos dijo. Yo me preguntaría en qué momento esos mismos jóvenes ya dejaron de ser niños, salieron de la comunidad, supongamos,
fueron al ámbito urbano, fueron a una escuela media o superior. Y seguro que ahí van a perder completamente aquello que traían los orígenes. Seguro. Usted, por favor, me criticará. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el modo como la educación los niños mapuches obtienen es en el rescoldo, alrededor del fuego. Y la primera que le entrega la educación es la mamá, porque el papá sale al campo. Pero esa educación que hay ahí no es instructiva, no es impositiva, sino que más bien es casi un juego diría yo, en el sentido de que está muy vinculado a la concepción del universo que ellos tienen. Y la concepción del universo que ellos tienen es una concepción de una unidad, de un todo. Se consideran parte de, y por lo tanto el individualismo, que aquel que nosotros exacerbadamente hemos desarrollado, le permite cierta autonomía para que no se le vaya a perder el cordero que tiene que cuidar, pero al mismo tiempo hay una comunidad, hay una responsabilidad común en donde ellos tienen que desenvolverse y tienen que formarse. Entonces eso se pierde y se quiebra en un momento determinado. Un tercer elemento es que usted habló, ¿no es cierto?, nos habló de los aprendizajes. Me voy a permitir usar un poco el sinónimo aprendizaje con conocimiento. ¿Por qué? Porque delante yo al inicio, en mi primera intervención, hablé de la confusión intencionada acerca del conocimiento con la información. Y claro, los estudiantes de enseñanza media, que yo creo que es la mayoría de todos los que están aquí, los estudiantes de la educación superior, donde usted por tantos años trabajó en la universidad, el estudiante debe moverse en el nivel del conocimiento. Estudiante, no alumno. O sea, le otorgo que tiene luz. Le otorgo que tiene luz. Entonces, se mueve en el nivel del conocimiento, deberían moverse. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que es el conocimiento? En el conocimiento se toma el dato, que es la información, pero hay una condición que crea el profesor para poder referirse intencionada, conscientemente, reflexivamente acerca del dato, y no repetirlo memorísticamente, sino que descubrir, construir qué es lo que hay, cómo surge ese fenómeno, ese problema, se sabe el porqué. Y aquello sin duda apunta esencialmente a lo que es la formación, y no a la instrucción, donde esencialmente ha caído hoy día nuestra educación. Quizás no solo en nuestro país, pero en nuestra educación. En la universidad es igual. Yo no sé cuál es la opinión que usted tiene. Yo trabajé 40 años en la universidad y poco más, y es igual. El estudiante va y llega ya, espera qué es lo que el profesor le va a dictar la clase. Si no, si el contenido, las materias, como dicen los estudiantes, solo tienen que ser un pretexto para formarse, un pretexto para reflexionar, un pretexto para construir, para descubrir. Eso es construir conocimiento, porque el conocimiento no es repetir lo mismo, porque si repitiéramos los mismos contenidos, hoy día está muy demostrado que lo que uno aprende hoy día en un año ya no sirve. ¿Para qué decir aquel profesor que estudia 5 años, 5 veces ha dado vuelta que ya no le sirve lo que aprendió en primer año? Entonces esto pudiera parecer absolutamente, ¿no es cierto?, como algo que es desconcertante, que lo deja casi en un caos al estudiante. No, yo diría que la labor precisamente del profesor está en crear las condiciones para reconstituir, para construir, para reflexionar, para crear autonomía, como dice usted, reflexiva y creativa en aquel sujeto que no solo va a cumplir un rol en el contexto, si hablamos de la universidad profesional, por ejemplo, sino que fundamentalmente para ser formado en potenciar y desarrollar una convivencia social que yo llamaría democrática. ¿Cómo miraría usted aquellos elementos que he considerado a partir de lo que usted, de su reflexión? Bueno, yo creo que tendríamos que mirar lo que nos dice el discurso educativo que todos aceptamos, ¿cierto? Que nuestro país, nuestra educación quiere formar mujeres y hombres solidarios, colaboradores, capaces de resolver problemas, respetuosos de los otros, respetuosos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos muestra la investigación en Chile? Que eso no se da.
O sea que tenemos que prima la competencia por sobre la colaboración, que no hay espacios para la innovación porque se espera que todos se comporten igual, porque tenemos un CIMSE, porque tenemos 10 notas en 2 semestres cuando legalmente 2 son suficientes. Estamos sometiendo a nuestros niños y niñas y jóvenes a un estrés permanente por los productos. Y entonces desconocemos los procesos o les damos muy poca importancia. Y esto no es que ocurra solamente acá. Yo creo que las lógicas que imperan en nuestra sociedad, las lógicas de desarrollo, tienen que ver con una mirada que piensa y estima que lo que es bueno para la humanidad se logra con procedimientos similares para todas y todos en una sociedad determinada. Eso yo creo que es el marco epistémico que clasifica las necesidades de la población, a nivel de educación, a nivel social, a todo nivel, ¿cierto? Lo que implica desconocer absolutamente la diversidad. Y por eso que mi punto central en educación es que ojalá podamos comprender la diversidad como lo que realmente es. Primero, condición de la situación educativa. Segundo, que tratemos de sacar de nuestra mente esta idea de que lo diverso es peor que uno, porque eso es lo que ocurre. El imaginario, cuando hablamos de diversidad, pensamos en algo peor que uno, ¿ya? En circunstancias que la diversidad es consecuencia de modos distintos de construir significados y sentidos, no mejores, no peores, sino diferentes, y que por lo tanto dan lugar a una visión de mundo distinta, en parte o en todo, no peor, no mejor, sino solo diferente. Si uno comprende que el otro diverso, ese niño mapuche que aprende así a ser autónomo, pero que sin embargo se demora 10 segundos más que un niño nuestro en responder a una pregunta, ¿ya? No es porque no sepa la pregunta, sino porque su aprendizaje en la convivencia es de una temporalidad diferente a la nuestra y se demora 10 segundos más. Y una joven profesora mapuche, recordando su infancia, me decía, yo nunca entendí cuando fui a la ciudad mi primer año, la profesora me preguntaba algo y antes de que yo le respondiera le preguntaba a otro. Ya, pues no respondía inmediatamente, ¿cierto? Como estamos acostumbrados. Entonces nosotros, estas lógicas que imperan, suponen que todas las personas logran determinados objetivos de la misma manera, con el mismo procedimiento. Y eso es ignorar, desconocer la diversidad legítima que existe en todos los grupos humanos. Si nosotros miramos esto desde esa perspectiva, nos vamos a encontrar con que en el fondo lo que hay es la mirada de los sujetos como sujetos u objetos, mejor dicho, a ser cambiados, y no como sujetos con su propia agencia para hacer cambios. Esa perspectiva es general de desarrollo en nuestro mundo occidental, y la educación la ha tomado absolutamente, y no la cambia, a pesar de que la academia, en términos generales, quienes hacen investigación en educación, están convencidos, y así lo difunden, porque son resultados de investigaciones, que nuestra educación debe cambiar estructuralmente, que a los jóvenes se les debe dar espacio para que muestren sus talentos. ¿Cómo vamos a saber si alguien es talentoso si no tiene espacio para demostrarlo? ¿Cómo vamos a saber si a alguien le gusta el piano si nunca tiene experiencia de piano? ¿Cómo vamos a saber si alguien es un futuro científico si no tiene espacios para curiosear en ese ámbito? Y lo mismo para la poesía. Una de las cosas interesantes que me ha pasado, marginal a mi carrera y a la academia,
es haber constatado el enorme interés que hay por la poesía entre las jóvenes y los jóvenes chilenos. Pero eso no tiene presencia en la escuela, prácticamente. Pero sin embargo, alguien que organiza un Festival Internacional de Poesía de Santiago, FIP, todos los años, y que hace intercambios, digamos, vía Zoom, y yo tuve ocasión de mirar eso, y me llamó profundamente la atención. Niños y niñas, 17, 18, 20 años, concursando con poemas, con poesías, y con performance también de poesías actuadas. Y yo dije, pero qué maravilloso que hay ese interés. ¿Y cómo la escuela recoge eso? Yo creo que muy poco, ¿sí? Algo. Entonces tenemos una escuela anacrónica. Soy muy dura, pero creo que es así, ¿ya? Y creo que si nos imaginamos una máquina del tiempo que en el siglo XIX escoge al mejor médico cirujano y lo pone en la máquina del tiempo, y esa máquina aterriza en la mejor clínica de Santiago, en el quirófano, y el elegido mejor médico cirujano se baja en ese quirófano y se encuentra lleno de aparatos, instrumentos. Yo creo que no sabría dónde estaba, a dónde llegó, ¿ya? Pero si repetimos la historia y pensamos que elegimos al mejor profesor o profesora del siglo XIX y lo ponemos en la máquina del tiempo, y la máquina del tiempo aterriza en la sala de una escuela pública de Cerro Navia, y se baja el profesor o profesora, ¿sabría dónde está? Claro que sabría dónde está, es más, podría hacer la clase. Ese es nuestro problema. ¿Cuándo las y los colegas se van a atrever a hacer esto que yo he llamado la rebelión docente? Cambiar las circunstancias del trabajo de acuerdo a la legislación vigente. No necesitan romper ningún reglamento ni ninguna ley. La ley y el reglamento actual permiten a las comunidades educativas hacer los cambios siempre y cuando vayan en dirección a cumplir los objetivos del currículum. ¿Y por qué tomar tantas evaluaciones de producto, estresando a las y los estudiantes, cuando podrían hacerlos con muchas menos? ¿Por qué separar todavía, en pleno siglo XXI, con todo lo que pasa en el mundo, con la inteligencia artificial, con todo lo que ofrece la tecnología, estar enseñando, por un lado, historia, por otro lado, química, por otro lado, artes plásticas, por otro lado? ¿Por qué? Entonces tenemos un currículum descontextualizado del mundo de vida. En el mundo de vida todas esas cosas se juntan la química, se junta lo tecnológico, se junta lo interaccional, ¿cierto? La vida es articulación de distintas áreas y nuestra escuela las separa. Y yo creo, lamentablemente, que ni los expertos, ni las leyes, ni los reglamentos, ni los premios nacionales de educación pueden cambiar esto. Los y las únicas que pueden hacer este cambio son las y los profesores y miembros de las comunidades educativas. Los directivos con sus equipos, con las y los docentes, son los únicos, a mi juicio, que pueden cambiar esto para bien y poder tener una esperanza de cambio real en la formación humana y ciudadana de nuestros estudiantes. También quiero decir que hay que reconocer que en el último tiempo han existido avances en la dirección correcta, pero creo que se necesita muchísimo más. Me recuerda dos pensadores modernos, uno que dice que el hombre moderno no piensa, pero lo más grave de todo es que no sabe que no piensa. Martin Heidegger. Y hay otro pensador también contemporáneo que dice que el hombre moderno se cosifica, se hace cosa, se hace objeto, y por lo tanto deja de ser persona, de ser humano. En ese marco, ¿cómo ve usted el tipo de ser humano
que está formando nuestra educación hoy día? ¿Y cuál vería usted que deberían ser los valores que deberían estar presentes en el tipo de ser humano que debería formar una educación con las características que de alguna manera usted nos ha estado dibujando o esbozando o reflexionando? Bueno, en cuestión de valores, para hablar de valores, realmente debemos primero, creo yo, entender lo que significa la diversidad. La diversidad en términos de construcción de visiones de mundo, ¿ya? Porque ese es el problema. Yo no podría decir que lo que yo creo, porque yo he vivido y he convivido de esta manera, es lo bueno para todos, si no sería contradictorio con lo que acabo de decir antes, ¿cierto? Y tampoco lo que el otro ha vivido y cómo construyó su mundo, que es distinto a lo que yo he construido, es lo mejor. Tengo que comprender esa diversidad, porque cuando uno dice ver la diversidad como un valor, las personas dicen diversidad y piensan en una persona con problemas cognitivos, o una persona ciega, o una persona con problemas motores. Eso sería, por decirlo de alguna manera, más diverso que otro. Pero usted es diverso con respecto a mí, usted es un otro. Todos aquí somos diversos porque hemos vivido y convivido de manera diferente. Es probable que si todos somos santiaguinos, todos somos profesionales, todos somos de clase media, tengamos muchísimas similitudes, ¿ya? Pero igual somos diversos. Entonces, cuando uno mira y ve cuál es la importancia de un niño en el ámbito familiar, en una familia mapuche de comunidad rural, con la importancia que tiene un niño en una familia tradicional chilena de profesionales, ve que la importancia es enorme para los dos, pero los modos en que esa importancia se muestra es muy diferente. Nosotros aislamos al bebé para que no le moleste la luz, para que no le moleste el ruido, ¿ya? Tiene su lugar, tiene su espacio propio. El niño, el bebé mapuche está con los demás siempre, aunque tenga un mes. Había una familia que le ponían un poquito más acomodadas, que le ponían, tenían cuna y le ponían ruedas para que estuviera en la cocina el bebé, para que pudiera estar al lado de la mamá o de la abuela, ¿ya? Nunca hay una silla para un bebé, nunca hay un lugar en la mesa para un bebé, nunca hay un lugar en ninguna parte para un bebé. Es decir, los bebés no son grupos etarios que deban mantenerse aparte. Nosotros nos mantenemos aparte para protección, decimos, ¿ya? Está durmiendo, nadie lo moleste. Entonces, ese modo de vida es mejor, es peor, es solo diferente. En ambos casos, lo más querido y preciado de la familia es ese bebé. Pero tenemos modos distintos de demostrarlo. Nosotros queremos resguardarlo de la luz, de los ruidos, de que coma tranquilo, de que cuando coma no haya molestia. El niño tiene que estar donde está la familia. Y por lo tanto está en brazos en la mesa, está en brazos, en todas partes está. No hay lugar específico, especial para ese niño. ¿Es mejor, es peor? No, es distinto, es diferente. Y así es como se construye el mundo, del modo como uno vive. Entonces, cuando uno dice hacer colectivo, al que se refería, de las personas indígenas en general, porque en el norte es lo mismo, ¿ya? El que todos hacen las cosas y aprenden a hacer las cosas colectivamente, que es más parecida a lo que era en mi generación, como aprendíamos cuando niños. ¿Ya? Jugábamos en la calle, de hecho. Yo jugaba, andaba en patines en la calle, jugábamos a la payaya, ¿ya? Y dentro de las casas, a la del 10 la mujer y los hombres a la pelota. Fútbol. Ellos aprenden de modo colectivo. El más grande le va mostrando al más chico. Y llegan a una escuela que celebra lo individual. Por ejemplo, un ejemplo que es bonito.
en un parvulario, en una aula de párvulos, con una profesora mapuche, en una comunidad mapuche. Están los niños sentados con una hoja en blanco, un lápiz, iban a hacer algo que estaba contextualizado en una actividad anterior. Entonces hay una niña que está con el lápiz así y no hacía nada, porque estaban sentados a ambos lados de una mesa larga. Una niña está sentada allá, se levanta, se da la vuelta, la profesora estaba en la cabecera, se da la vuelta, le toma el lápiz de la mano de la otra niña y le hace algo en la hoja. Uno diría, le raya la hoja. Le deja el lápiz, se da la vuelta, se sienta, la niña que estaba aquí se sonríe, la profesora no dice nada. Yo tengo eso grabado en video. ¿Qué habría pasado en un aula de párvulos con una educadora formada en nuestras universidades? Se para, se quita el lápiz y le raya la hoja. No, es su hoja, es su lápiz. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que había ahí? Ahí había colaboración. La niña no alcanzaba a hacer algo, lo que aprendió en su casa lo está mostrando en la escuela. Y como la profesora es mapuche, entiende perfecto, y por lo tanto no hay ningún comentario al respecto. Otro ejemplo, uno de los niños que nosotros miramos todos esos años, hijo de una ex estudiante mía, actual doctora, bueno, porque ustedes comprenderán, mirar niños recién nacidos, desde que nacen 2 veces a la semana, los primeros 6 meses, 1 vez a la semana, el siguiente año, es complicado. Yo no sé si habría permitido que eso pasara con mis hijos, pero yo tuve la suerte, nuestro equipo tuvo la suerte de poder hacerlo. Bueno, uno de esos niños jugaba con su mamá a un juego, o sea, la mamá jugaba con el niño, a un juego de toma y dame. Toma, eso es tuyo, dame, esto es mío. Y lo que era mío, desaparecía. ¿Ya? Esto es tuyo, pero eso es mío, desaparecía. Porque lo escondía la mamá. Era un juego amoroso. ¿Ya? Al cabo de un tiempo, la sola mano extendida de la mamá producía un cambio en la emoción del niño, de agrado a desagrado. La mamá hacía así al niño, ¡ah! Porque claro, si algo que tenía él lo pasaba, desaparecía. Entonces aprendió a no pasar nada de lo que tenía. Y por lo tanto, nosotros diríamos, se volvió egoísta. Una niñita mapuche aprendió en su ámbito familiar a pasar todo, hasta la comida. O sea, si están las personas comiendo y viene la niña en brazos de su mamá o de su abuela y le llama algo la atención de la mesa, la mamá o la abuela se agacha y la niña lo toma y se lo come. Aunque sea el pan del tío, del papá, de la mamá, todo cambia de mano. No hay dueño. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esos 2 niños se juntan en un jardín infantil? Dirigido por una educadora formada por nosotros en nuestra universidad. El niño no pasaría nada. La niña compartiría todo. Porque incluso hay una grabación maravillosa donde la niña se saca el trozo de pan de la boca y lo parte de nuevo porque le pareció que la primera vez que lo había partido, parece que a la compañera le había dado un pedazo más chico. Así que se lo saca de la boca y vuelve a partirlo. Bueno, hasta la comida ahí no tiene dueño. ¿Qué pasaría con esa niña? Lo más probable es que nuestra educadora categorizara esto como un niño egoísta y una niña generosa. En circunstancias que el niño no es egoísta ni la niña es generosa. Están actuando de acuerdo a lo que aprendieron en su seno familiar, a las distinciones que están haciendo como niños pequeños, de acuerdo a cómo convivieron. Y no hay nada malo en eso, ni bueno. Es solamente diferente. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que hizo la mamá de ese niño para cambiar?
porque se dio cuenta, la mamá era parte del equipo de investigación y miraba las grabaciones y decía, pero ¿cómo pudo haber hecho eso yo? ¿Ya? Y en un corto tiempo cambiaron los juegos y el niño aprendió otras cosas. Y ya no fue más egoísta, por decirlo. Entonces, nosotros tendemos a clasificar, a poner etiquetas, sin pensar que aquello que trae cada otro que se acerca a interactuar con uno es legítimo porque es lo que aprendió en su forma de vida, que es distinta a la mía. Uno puede pensar entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado y al mismo tiempo nos ha relatado, uno puede pensar que los niños vienen de un modo como vienen, pero que la educación sistemática y formal los coloca de una manera distinta. Y acentuamos, por lo tanto, un valor exacerbadamente individualista y competitivo. Uno podría pensar eso. Pero antes que nos diga que nos queda un par de minutos, yo quiero que la profesora... dos cosas. Primero, yo quiero comentarle, profesora, que en la francmasonería tenemos un sistema educativo. Somos una escuela. Y nuestro sistema educativo, lo primero, es que tiene una visión del ser humano, de la persona, lo que nosotros llamamos integral, como un todo. Más aún lo vemos que el ser humano forma parte de la realidad del universo. Y por eso que para nosotros el universo, el ser humano como parte de él, juega un rol, así como todos los otros integrantes, ya sean del mundo animal o ya sea del mundo vegetal, son parte del universo y por lo tanto tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que respetarnos con ellos y tenemos que... Ese tipo de valores, con esa visión, es lo que nosotros tratamos de formar dentro de lo que es el proceso educativo, que se basa fundamentalmente no en un sistema de explicar cómo, sino que en un sistema simbólico. Tomamos un símbolo, ponemos el símbolo, reflexionamos, discutimos, analizamos al extremo acerca de él, pero con la libertad de que cada uno puede hacer una reflexión y una interpretación de ese símbolo, porque eso es lo que le va a permitir desarrollar su conciencia, darse cuenta mejor de la realidad en su conjunto, le va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar valores, respetando lo humano, viéndolo desde el punto de vista de lo que es un individuo propiamente tal, pero al mismo tiempo un ser social. Y quizás nuestra visión occidental radica esto que usted nos está relatando, en esta dicotomía exacerbada que se establece respecto de la realidad, respecto del ser humano, que lo catalogamos como individuo o como ser social, como ser emocional o como ser racional, como ser biológico o como ser espiritual. En consecuencia que estas dicotomías al mismo tiempo son una sola cosa. Y entonces la educación occidental nuestra, lo que se sustenta es precisamente en esta diferenciación. Y lo que nosotros propiciamos dentro de la francmasonería es tener una mirada integradora, cuyos valores se sustentan en los valores más capitales que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Para qué? Para que aquellos que se forman en nuestro sistema educativo cumplan un rol en el ámbito en que se desempeñan, transmitiendo, llevando, más bien mostrando el tipo de valores que donde hay un respeto fundamental por la dignidad humana, donde hay un respeto, ¿no es cierto?, respecto de lo que es el otro, como dijo usted. Esa es nuestra tarea, eso es lo que nosotros propiciamos. ¿Cómo ve usted en la educación futura que debiéramos propiciar lo que nosotros llamamos una educación laica, llamamos a eso, porque no es excluyente, sino que es integradora, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, ese tipo de valores? Y principalmente algo que es un tema, yo diría, lato en su investigación, en su vida académica y de investigadora, cuál es esta separación y la importancia que usted le da a las emociones. Y yo hablo de la subjetividad, que en el fondo es lo mismo. Entonces, ¿cómo el tema de las emociones, que este sistema educacional, fundado en esta ciencia positiva del siglo XVII y XVIII, que privilegia la racionalidad, la verificación, y no le da los espacios a la objetividad? Usted mencionó en algún momento determinado a Humberto Maturana, y él tiene una publicación de 2 tomos, La objetividad, un argumento para obligar. Por favor, haga una reflexión respecto de aquello que yo un poco desordenadamente le he presentado. ¿Cómo no? Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar
con Humberto Maturana en toda mi línea de investigación de interculturalidad, de esto de mirar los niños. Tuvimos ocasión de reunirnos con los padres de los niños y con él muchas veces, porque los papás eran fundamentales, por supuesto, para seguir en esa investigación. Aprendí muchísimo de él. Él era un genio, no era una persona común y corriente, aunque él decía, lo único que yo no estuve nunca de acuerdo con él es que él decía que todos éramos igualmente inteligentes. Y yo le decía, no, realmente no. Quizás como capacidad o potencia pensaba él, pero quizás, claro. ¿no? Bueno, pero efectivamente yo hay toda una línea que he dirigido de investigación de las emociones, que además permea todas las otras líneas de investigación, incluida la interculturalidad, por supuesto, y que tiene que ver con la definición, aunque a él no le gusta esa palabra, no le gustaba que uno dijera definición, más bien con la propuesta que él hacía o lo que él postulaba en relación a las emociones. Esto es considerar las emociones como disposiciones corporales dinámicas, porque pueden cambiar minuto a minuto, que especifican lo que sigue, por así decirlo. Es decir, disposiciones del cuerpo y de la mente para hacer cosas. Si estoy en una emoción, puedo caminar por aquí. Si estoy en otra, no puedo caminar por aquí, tengo que caminar por acá. Por lo tanto, esa especificación de las acciones que vamos a realizar tienen que ver con la emoción en la que estamos, no con lo que yo asumo como razonamiento para hacer aquello que hago, ¿ya? Y todos sabemos eso, es cotidiano. Nadie, cuando alguien se va de un lugar y da un portazo, es porque está en una emoción particular, y esa es una demostración que está esa emoción. Cuando hay alguien que llega sonriente, abrazando a la gente, uno sabe más o menos en qué emoción está. Las emociones tienen que ver con la corporalidad. Esta concepción de emociones, que es la que está en todas mis líneas de investigación, no tiene que ver con regular las emociones, no tiene que ver con comprender las emociones, no tiene que ver con restringir, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con que yo pienso, y siempre he pensado, que una competencia profesional del profesor o la profesora es entender que las emociones son disposiciones del cuerpo dinámicas para hacer cosas. Esto es, si yo estoy con mi grupo de estudiantes que están en una emoción que yo considero negativa, ¿ya?, no va a haber aprendizaje. Hay N investigaciones, incluidas las de mi línea, que nos muestran que emociones y aprendizaje están absolutamente imbricados. Si estoy en una emoción positiva, facilita mi aprendizaje. Si estoy en una emoción negativa, acota esa posibilidad, ¿ya? Esta investigación nosotros la hicimos en la universidad con 1000 estudiantes de pedagogía de todas las carreras y después con los profesores y profesoras de todos los establecimientos públicos de 2 comunas de la región metropolitana. Y todos los resultados fueron los mismos. Emociones favorables para el aprendizaje son las emociones gratas. Emociones desfavorables para el aprendizaje son las emociones que nosotros consideramos poco gratas. Entonces, comprender eso significa hacer cosas para cambiar la emoción de nuestros estudiantes cuando pensamos que están en una emoción negativa. No para restringir emociones, sino para darnos cuenta de que tenemos que hacer cosas, tenemos que ser especialistas. Esta debe ser una competencia del profesor o profesora, para modificar emociones poco gratas porque esas dificultan el aprendizaje. Y no tiene que ver con ser cariñosa, simpática, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con valorar la diversidad. Tiene que ver con ver a cada uno y a cada una de nuestros estudiantes. Tiene que ver con no invisibilizar los potenciales talentos de los y las estudiantes. Esto significa dar espacios, que son pocos en la escuela y el liceo,
para que las y los estudiantes puedan mostrar sus talentos. Y eso siempre conduce a emociones gratas. Y las emociones gratas, ¿a qué conducen? A un mejor aprendizaje. Entonces, considerar las emociones, hacerse cargo de que esto ocurre, debiese ser una competencia profesional de cada persona que se dedica a la pedagogía. Gracias. Bueno, un poco para cerrar, porque ya nos están indicando que vamos a dejar un espacio para que haya alguna reflexión o pregunta que pueda hacer quienes asisten, nos acompañan hoy día. Partimos con la palabra diálogo. Y el diálogo en el más estricto sentido permite y crea espacio para que las miradas distintas, las visiones diferentes, los sentimientos, las emociones y las subjetividades distintas puedan converger en un momento determinado acerca de una situación determinada. Y puedan converger, no es que uno le vaya a imponer al otro, sino que simplemente cada uno, con la disposición emocional o subjetiva, coloque su mirada y esté dispuesta a integrar con la mirada del otro. Y solo aquella posibilidad de llegar a puntos en común es lo que permite superar el problema, que nunca va a ser definitivo tampoco, porque el ser humano es infinito en su posibilidad de desarrollo. Bueno, yo pienso y yo le agradezco, profesora, que nos haya acompañado en este primer diálogo. Yo por lo menos me he sentido muy contento y muy satisfecho, como decimos los francmasones. Pero yo sé que van a otorgar ahora la posibilidad de que hayan algunos comentarios y algunas preguntas. Bueno, para mí también ha sido muy grato, ¿ya? Espero si hay preguntas o comentarios. Profesor. Querida Norfa, nuestro sueño del año 60, cuando conformamos el Centro de Impedidos, que fue integración de un gran masón, llamado Enrique Silva Así, junto al presidente Eduardo González, que inspiraron a nuestro maestro, Yancy Salet y tantos otros, que fuimos compañeros. ¿Cuáles van a ser nuestros sueños futuros? ¿Cuáles son nuestros sueños que podemos realizar nosotros, los antiguos maestros de la educación especial? Nunca me ha gustado la palabra diferencial, que es un concepto peyorativo, pero la educación especial, nuestros sueños, cuando éramos jóvenes, hace unos años atrás, usted es mucho más joven que yo, por supuesto, porque 10 años después de mi formación, pero nosotros, estimada Norfa, ¿cuáles van a ser nuestros sueños hoy día en el invierno de nuestras vidas? Yo pienso que los mismos, exactamente los mismos. Esto es que la sociedad entienda que lo diverso no es mejor ni peor, sino solamente diferente. Y que no podemos tener acceso a los talentos, las capacidades, las posibilidades de nadie si no aceptamos a la persona como es en un momento determinado, para juntas hacer un camino que permita ese aprendizaje que se constituye en la convivencia. Esa transformación en la convivencia es lo que llamamos aprendizaje. Y eso siempre ocurre en cualquier niño, niña, hombre o mujer, con independencia de su condición. Los humanos aprendemos siempre, de manera diferente algunos. Por eso que yo creo que los sueños son los mismos. La idea de que la sociedad en su conjunto comprenda que esa diversidad no constituye nunca una dificultad, ¿ya?, en términos simbólicos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque obviamente es una dificultad en términos prácticos, pero no constituye una dificultad en términos generales, porque la persona humana siempre aprende. Y ojalá siempre tengamos personas como tú que tienen la confianza en que eso siempre ocurre, con independencia de la condición del estudiante o de la estudiante. Eso diría yo. Por favor, el joven atrás. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Matías, soy estudiante del Instituto Nacional. Bueno, primero que nada agradecer la instancia y la importancia que se le está dando de la educación dentro de todo este diálogo. También comparto que la educación es muchísimo más que un servicio y lamentablemente dentro del último tiempo no se ha hablado mucho de educación.
Yo creo que esto mismo producto de la saturación que hay de hablar de educación después de todo lo que fue el 2006, 2011 y 2019. Saco como conclusión dentro de todo que todos los problemas son de educación, que esas cosas como culturales que vemos de diferencias con otros países son problemas que tenemos como dentro de la educación y son justamente problemas estructurales que tenemos que combatir, que se solucionan justamente cambiando lo estructural. Hace algunos años habían algunas propuestas como traer profesores de Finlandia, que creo que mucho no traen, pero ya, como para plantear la pregunta, entiendo que el sistema es contradictorio, porque mientras que el sistema nos dice esto de la ley de inclusión, de incluir a las personas, de respetar la diversidad, el sistema también nos obliga a competir con lo que son las cosas como el CIMSE. Como estudiante del liceo emblemático, he visto como con preocupación todo lo que ha sido, dónde ha quedado el papel de los liceos emblemáticos justamente con lo que ha sido la transformación social, como eso puede poder avanzar hacia otro rol dentro de la sociedad. Dentro de eso he visto como dentro de todas las reformas educativas que hemos tenido en el último tiempo, no ha habido un papel para los liceos emblemáticos y para nuestros proyectos educativos. Y eso ha provocado una indeterminación que ha debilitado los proyectos educativos institucionales. En ese ámbito quisiera preguntarle cómo poder fortalecer esos proyectos educativos institucionales. Y antes de eso igualmente se mencionó esto de que la educación había avanzado. Quisiera preguntar igualmente si esos avances que hemos tenido en materias educativas usted los podría calificar como cualitativos o cuantitativos, porque desde mi parecer la educación cuantitativamente ha avanzado muchísimo dentro de lo que es el acceso a la educación superior, el acceso a la educación media, pero yo no he visto tanto avance en lo que ha sido lo cualitativo. Bueno, yo creo que tienes razón. Cuando yo dije que se había avanzado, me refería, por ejemplo, a los programas que se han implementado en los últimos años para la deserción escolar, para ir a buscar a los desertores escolares a nivel de todo Chile, para tener finalmente un promedio de asistencia inédito, para tener un discurso que se asemeja mucho a lo que hemos dicho nosotros acá, pero que se aleja igual de la práctica. Así que yo creo que está muy bien tu pregunta. El avance es en este ámbito, no, aun cuando hay colegios, liceos, como el de los Andes, que ha hecho un avance espectacular. Hay otra escuela rural en la región del Biobío que también hizo un avance espectacular, cambiando los modos en que se hacen las cosas, estableciendo los propios modos para lograr los objetivos de aprendizaje. Yo sé que en los liceos como el Instituto Nacional quizás sea más fuerte el peso de la tradición, ¿ya? Y corresponde, creo yo, a los jóvenes cuestionar, pensar críticamente en cómo contribuir al cambio, en cómo mostrar sus talentos para ver que la sociedad o que el grupo de la misma comunidad educativa pueda visualizar aquello de lo que son capaces de pensar y construir. Yo pienso que a eso se refiere cuando yo hablo de los cómo. ¿Cómo yo, como estudiante de un liceo emblemático, puedo hacer un proyecto o una propuesta que haga cambios en aquello que yo considero inadecuado, ¿ya? Y que proponga efectivamente algo que yo y mi grupo consideramos adecuado? ¿Cómo lo hacemos? ¿En quién nos apoyamos? ¿Qué profesor o profesora comprende que esos son los espacios que nos dan lugar a la innovación que podría ser importante en el futuro? ¿En qué profesor o profesora me apoyo? ¿En qué grupo de mis pares me apoyo para lograr hacer una propuesta que cambie aquellas cosas que no me gustan? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, tanto los profesores como los estudiantes, cuando ya son jóvenes, ¿ya? No los niños, pero sí los jóvenes. Si a mí me preguntaran, me pidieran que la próxima semana fuese a hacer un taller con los estudiantes de educación media de cualquier liceo de Chile, por supuesto que diría que no, que me tendrían que dar un mes por lo menos
para imbuirme en aquello que hoy día les interesa a los jóvenes de educación media de los liceos de Chile. Porque los jóvenes de hoy no son los mismos que los jóvenes de hace 5 ni 10 años. Hay otros intereses, hay otros ámbitos de interacción, no sé si llamarlos de interacción, pero vamos a llamarlos de interacción, por ejemplo, las redes sociales, ¿ya? Todos estos programas de TikTok, los juegos. Yo tendría que imbuirme de todo aquello para poder trabajar con jóvenes de educación media hoy día. Entonces yo me pregunto, ¿qué actualizaciones tienen nuestros profesores y profesoras hoy día? ¿Ya? Porque hace 10 años atrás yo habría ido, si me dicen mañana, mañana, todo listo. Sabía exactamente lo que les interesaba a los jóvenes, lo que veían, lo que consumían en lectura, en televisión, en redes sociales, pero 5 años después ya no sé. Y no podría llegar a un curso de estudiantes de más de 13, 14 años sin saber aquello que es importante y relevante, significativo para esos grupos de edad. Entonces tenemos un problema también ahí con la actualización de nuestros docentes. Así que yo creo que hay mucha responsabilidad también del estudiante. Por supuesto que los estudiantes no pueden cambiar las cosas. Los profesores pueden, pero no saben que pueden y no lo hacen, ¿ya? No están convencidos de su importancia. Y los liceos emblemáticos constituyen un nombre para una tradición. Estas experiencias exitosas que yo les he comentado en el sur rural, acá cerca, la región metropolitana, no son liceos emblemáticos, son escuelas y liceos comunes y corrientes. ¿Qué es lo que cambia? La comunidad educativa. Cambia la dirección, su equipo, los apoderados, los estudiantes que quieren, están dispuestos a innovar, a probar si hacemos esto de esta manera, a lo mejor los aprendizajes mejoran, o son más significativos, o nos vamos más contentos y venimos más contentos a la escuela. Lo de los liceos emblemáticos, de los liceos en general, no tiene solo que ver con políticas públicas, no tiene solo que ver con manuales de convivencia, no solo tiene que ver con puntaje, porque esta excesiva preponderancia del control y la rendición de cuentas hace que al final este control y rendición de cuentas sean un objetivo en sí mismos, lo que es una barbaridad. Por supuesto que tiene que haber control y rendición de cuentas, pero el sobreénfasis en esto, creo yo, es un grave problema para nuestra educación. Entonces ustedes no pueden, los estudiantes no pueden ser vistos como un liceo que tiene tal puntaje. Tiene que ser visto como un liceo que tiene este sistema de interacción que da buenos resultados, esta convivencia, estos proyectos, esto que muestran que son capaces de. Eso podría contestarte. Muchas gracias. Allá arriba y después aquí la señora. Pero después le vamos a dar a la señorita. Yo le pediría que las preguntas, la fundamentación sean un poco más breves, para poder darle la posibilidad que más personas puedan participar. Bien, aló. Mi nombre es Guillermo Pérez Abuzuleme y bueno, soy profesor de Historia y Geografía de, más que un liceo emblemático, yo diría que a esta altura del partido un liceo problemático, como es el Instituto Nacional. Los que están aquí, la mayoría me conoce, así que no tengo miedo a las pifias en todo caso. Yo estoy aquí junto a mis estudiantes de la Academia Bibliotecaria del Instituto Nacional, y aquí hay varios estudiantes de varias academias del Instituto Nacional, y hay profesoras y profesores que representan a esa academia, donde de alguna manera hemos salido un poco del esquema, comillas, tradicional que siempre se ha reflejado en estos colegios. Colegios de los cuales muchas veces la tradición se convirtió en conformismo, y donde lamentablemente mucha gente celebró el conformismo durante muchos años, y hoy día estamos en una situación un tanto tragicómica,
donde nadie quiere saber de nosotros porque somos un problema, partiendo por las autoridades políticas, y porque ya lo dijo el ministro de Seguridad Pública que los problemas de violencia en los colegios ya no son un problema de manuales de convivencia escolar, sino un problema de seguridad nacional. Así que ya estamos viendo más o menos cómo para dónde va el tema. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Y por qué hago énfasis en mis estudiantes? Porque evidentemente, y usted habló mucho de esto de marcar las diferencias, de poder hacer... Pero hay un tremendo problema, y yo creo que es un problema que también aqueja a la academia, y que tiene que ver con la formación que están recibiendo los futuros docentes, que recibimos nosotros, como muy bien dijo el gran orador. Efectivamente, los primeros 5 años ya están desfasados, los primeros 5 años de trabajo, o sea, inevitablemente uno como profesor tiene que estar en permanente perfeccionamiento. Pero vivimos en una sociedad donde el permanente perfeccionamiento de los docentes realmente no parece ser valorado. Yo no estudié en el Instituto Nacional, estudié en un colegio público en la ciudad de Arauco, en el sur. Creo que si hubiese estudiado en el Nacional no lo hubiese pasado muy bien. Y tengo una gran admiración por mis alumnas y mis alumnos porque los encuentro que tienen una capacidad de resistencia impresionante. Pero siento que, y perdone que me focalice en esto porque es la realidad que vivimos muchos de los que estamos acá, siento que somos como en parte los grandes olvidados, digamos, dentro de este contexto, y esto que estamos a 2 cuadras del Ministerio de Educación, esto es lo más contradictorio que puede existir. Pero también tenemos la necesidad de que nos empiecen a mirar con otros ojos, no como el colegio de los grandes puntajes que dijo usted, ni los 18 presidentes de la República, que es como el mito que comúnmente se eleva, sino también como un colegio que se está creando, que se hace permanentemente, que se está construyendo a sí mismo. Y justamente los ejemplos de lo que estamos mostrando aquí, de lo que muchos de mis colegas están presentando acá junto con sus estudiantes, es un poco ese ejemplo, un ejemplo que debería ser un poquito más visualizado, lamentablemente no lo es, porque aquí también hay un problema. Muchos apoderados colocan a sus hijas y a sus hijos, hoy día somos un colegio mixto, colocan a sus hijas y a sus hijos en el colegio para seguir repitiendo un poco la misma lógica de antaño, ¿ya? Cuando uno les pregunta por qué los coloca ahí, muchos dicen, porque aquí estuvieron 18 presidentes de Chile, o sea, seguimos con la misma lógica de porque va a entrar a la universidad, porque hoy día se llama PAES, creo, no, yo me quedé en la prueba académica, disculpa, ¿ya? Eso por la falta de perfeccionamiento de los profesores. Entonces, eso, mostrarlo como un ejemplo, pero decir también que, claro, los ejemplos puntuales como los que se dicen son importantes, pero acá hay un problema más de fondo, más estructural. Y ese problema más de fondo y más estructural lo estamos viviendo en esta comuna, a 2 cuadras del Ministerio de Educación. Gracias. La señora y después la señorita arriba. Yo creo que con eso vamos a cerrar. No contesto entonces, escucho. Yo diría que escuchemos a la señora también, a ver si nos aprovechamos. Pero yo preferiría contestar. Prefiere contestarla, ya, muy bien. Prefiero contestar porque usted, profesor, me está dando la razón. ¿Ve? Usted está aquí, pues, con sus estudiantes. Entonces, yo creo firmemente en que no hay posibilidades de cambio en la educación si es que no parte por quienes hacen esta educación día a día. Y eso lo sabemos. Todos quienes hemos sido profesores, quienes somos profesores, sabemos que cerramos la puerta de nuestra sala de clases y hacemos aquello que creemos que es mejor para que nuestros estudiantes aprendan. No estamos mirando el reglamento, ni la sugerencia de la guía del ministerio, ni nada. Hacemos aquello que profesionalmente creemos que es mejor. Y eso ha sido siempre. Entonces, usted está acá con sus estudiantes y eso ya es una innovación. ¿Qué es lo que creo yo que hace falta? Yo admiro a mis colegas en términos de su perfeccionamiento, porque realmente es impresionante cómo se las arreglan los colegas para hacer cursos y perfeccionarse en distintas áreas. Pero yo pienso que eso es necesario visibilizarlo. ¿De qué forma? Académicamente, en forma de proyectos, en forma de resolución de algún problema, en forma de hacer cosas, ¿ya?, que permitan darle visibilidad a los talentos del grupo. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se replicó acá hace unos años, gracias a los contactos que yo tenía, que es el Citizen Project, que es de los gringos, ¿cierto?, es americano.
El proyecto ciudadano implica que un liceo, o en educación media, se pone de acuerdo para ver qué problema de su barrio, de su contexto físico cercano, les preocupa y hay que resolver. Y piensan en eso. Eso lo replicamos acá nosotros con estudiantes de la UNCE en la Florida, al final, casi en Puente Alto, con un problema de basura que había en ese sector, ¿ya? Los estudiantes investigan sobre ese problema. Primero deciden cuál es el problema que quieren resolver. Establecen los modos, cómo se debería resolver. Ven todas las posibilidades, trabajan en eso un semestre entero, pero no resuelven el problema ellas y ellos, sino que entregan la solución posible a la autoridad pertinente. En el caso del Citizen Project en Estados Unidos es el Congreso, ¿ya? Son los congresistas porque al año siguiente, cuando los estudiantes ya egresan, pueden votar, entonces es muy importante, ¿ya? El Citizen Project es un ejemplo, ¿ya? Pero hay que visibilizar las posibilidades que efectivamente tienen las y los jóvenes para resolver los problemas. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, yo no me atrevería a decir cuál es el problema que todos consideran principal, pero sería bueno, a lo mejor es una sugerencia, pensar en un problema para hacer un proyecto que permita efectivamente, un proyecto analizado, pensado, ¿ya? Que permita ser entregado con la suficiente publicidad a la autoridad pertinente para ser resuelto. Por ejemplo, yo pienso que esa es una posibilidad, un camino. No digo que sea fácil, pero yo sé que los jóvenes son muy talentosos y si tienen un buen guía o una buena guía en sus profesores, pueden hacer cosas increíbles, maravillosas. Así que yo los animo a que se atrevan, porque cuando yo hablo de la rebelión docente, hablo de eso, de que un profesor o profesora se empodere y haga aquello que es capaz de hacer, para lo cual tiene el talento, tiene la capacidad de análisis, tiene la posibilidad de difusión. Yo creo que eso es interesante. Yo me imagino que no es difícil atraer un medio de comunicación cuando uno tiene un proyecto de esa naturaleza. Eso. Señorita, le pasaron el micrófono a ella, después usted. Ahí sí. Primero que todo, muy buenas tardes. También muy agradecida de esta instancia. Mi nombre es Javiera Romero y estoy también, afortunadamente comparto eso con Nolfa. Estoy estudiando en la UNCE. Estoy en primer año en educación diferencial y viéndolo desde una mirada como docente en formación, creo que es súper fundamental el hecho de cómo poder plantearnos como docente en formación, el hecho de cómo poder nosotros desde ya, entendiendo que ya incluso estamos en prácticas profesionales desde primer año, el cómo poder integrarnos y crear esta educación más intercultural o más también horizontal con nuestros colegas, nuestros pares que más bien también son, quizá tengan nuestros mismos ideales o quizás no, además de los profesores que si bien son más de la vieja escuela, digámoslo así, el cómo poder orientar a nuestro estudiante, a quienes vamos a formar en la sociedad, a poder realizar esta educación más transformadora. Esa es mi pregunta. A ver, yo pienso que lo principal es tener conciencia de la responsabilidad que implica ser profesor o profesora. Esa es una cuestión, yo abogué incluso, no me resultó, con la idea de que en el primer año, por lo menos un semestre completo de pedagogía, debiese ser para que quienes ingresan se hagan cargo de la enorme responsabilidad que implica ser profesor o profesora, ¿ya? Porque eso es algo que no se piensa mucho. Uno dice, yo quiero ser profesor, me encantan los niños o las niñas, o
caso de educación especial, yo quiero ayudar. Esos no son buenos motivos para ingresar a estudiar pedagogía. El profesor o profesora tiene una gran responsabilidad y hacerse cargo de esa responsabilidad, principalmente por la convivencia prolongada y por la necesidad de entender, de comprender lo que significa la diversidad, debiese ser algo que la formación tomara muy en serio antes de empezar contenidos pedagógicos, ¿ya? Porque esto es la esencia de lo pedagógico. Sobre el saber pedagógico nosotros desplegamos todos los otros conocimientos. Y el saber pedagógico descansa en esta comprensión de la relación dialógica entre teoría y práctica, y lo que implica eso para quienes se están formando. Así que yo creo que pensar sobre esta responsabilidad, sobre lo que implica la convivencia prolongada, sobre lo que implica atender la legitimidad de lo que piensan otros distinto a lo que piensa uno, de lo que hacen otros distinto a lo que hace uno, porque nuestro estudiante nunca puede ser como uno. Es decir, un profesor jamás querría, por lo menos eso pienso yo, que un estudiante sea igual a uno, ¿ya? Es como el artista que su aprendiz debe ser distinto, mejor o diferente, ¿cierto? Pero en educación está esta cosa en el aire como que el profesor o profesora quisiera que el estudiante sea parecido a uno. Y eso es lo que no permite ser, a mi juicio, un buen profesor o profesora. Así que yo te aconsejo mucha reflexión, mucha crítica, mucho pedir precisiones a tus profesores, mucho pedir coherencia entre lo que se te dice y lo que se hace, ¿ya? Porque ese es un problema en nuestra educación, ¿cierto, muchachos? Cuando se dicen cosas que no se llevan a cabo en la práctica, sino todo lo contrario. Uno dice, tiene que respetar, pero yo no muestro ese respeto como profesor, eso no sirve. La coherencia entre la teoría y la práctica, las precisiones sobre aquello que uno no comprende, son dos cuestiones centrales que yo creo que es responsabilidad del estudiante de pedagogía exigirlas en todas sus clases. Señora, por favor. Señora Norfa. Doña Lucía. Bueno, primero mucho gusto de tenerla acá y de escucharla, ¿no? Yo coincido plenamente en que los estudiantes de pedagogía, por lo menos un año para que estudien pedagogía y que, ¿cierto?, se vayan empapando de esto. Bueno, yo tengo el gusto de conocer a la señora Norfa hace muchos años y siento que el ser profesor, yo he vivido junto a los profesores. Y le quiero hacer una pregunta, pero voy a ir hacia el ámbito de mi profesión. Yo soy psicopedagoga. Y desde el punto de vista de lo que usted decía con respecto a la diversidad, ¿está de acuerdo usted con que se ha puesto demasiada etiqueta con esto de llamar a los niños en los colegios, por ejemplo, el neurotípico, el neurodivergente, cuando todos sabemos que somos todos neurodiversos, ¿cierto? ¿Y qué considera usted que podemos hacer para mejorar eso? Porque si hay una crisis con respecto a los niños neurotípicos, ya, ¿cierto? Que son los niños llamados normales. ¿Se imagina usted lo que ocurre con los niños con necesidades educativas especiales? ¿Ya? Con un decreto que es oscuro, que solo habla el 170 del déficit y del trastorno. Pero, y voy a lo que usted decía, los talentos. ¿Qué pasa con los niños con altas capacidades intelectuales? ¿Qué pasa con esto de que los profesores no está molestando al niño porque aprende más rápido? ¿Ya? Entonces tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, y vamos tomando ciertos remedios, Ritalin, quédate quieto, no me moleste. ¿Cuál es la tremenda problemática que hay con los pies, la desconexión que hay entre
el colegio, los profesores y los pibes. Entonces, ahí quiero llevarla a ese mundo ahora, a un mundo que es suyo, que es mío, y que realmente está mucho más, digamos, destruido que los mismos colegios, porque por lo menos los chiquillos que están bien van a las universidades, etcétera. Pero ¿qué pasa con nuestros niños autistas, con nuestros niños que no son aceptados, que son marginados, ¿ya? Y que son un problema para los profesores en este minuto, con los pies, etcétera, y ellos mismos se sienten agobiados con estos niños que los llaman a veces problemas, ¿no? Eso quiero preguntarle a usted. Difícil pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que yo voy a usar el concepto neurodivergente cuando la ciencia me muestre un cerebro neurotípico. Cuando eso ocurra, entonces voy a usar ese término. Ahora, yo entiendo que las personas en esta sociedad, por las razones que dije antes, recuerden las lógicas que guían nuestro desarrollo general, suponen que lo que es bueno para la humanidad se logra con procedimientos similares en toda sociedad determinada. Y eso implica desconocer la diversidad. Y eso además implica que quienes no logran esos objetivos con esos procedimientos predeterminados son discriminados. Y quienes lo logran discriminan. O sea, tenemos estas diferenciaciones jerárquicas que surgen de esa episteme que guía las políticas actuales en nuestro mundo occidental. Y eso es lo que hace que exista una necesidad de ponerle etiquetas a todo. Para abrir el cajoncito que tiene esa etiqueta y leer ahí lo que dice, abrir el otro cajoncito, ¿cierto? Uno entiende que es necesario que los profesionales a nivel internacional, en un mundo globalizado, se pongan de acuerdo. Pero uno también debe entender que esto no tiene que ver con mejorías o con retardos. En los años 80, lo que hoy día es déficit atencional se llamaba disfunción cerebral mínima. Y por supuesto, igual que ahora, nadie podía explicar por qué pasaba esto, porque no hay nada malo en ninguna parte, todo funciona perfecto. Y si uno toma a un niño que tiene una deficiencia intelectual, no hay nada malo, todo funciona perfecto biológicamente. ¿Ya? Entonces, el problema está en la interacción. Mientras la academia, los investigadores, los científicos, no pongan su foco principal en la interacción en la sala de clase, en educación, no vamos a tener más conocimiento de por qué ocurre lo que hoy día ocurre. Pero uno tiene que comprender que las etiquetas son una necesidad de quienes somos normales, ¿ya? Para entendernos, pero también comprender que nada de esto es estático, nuestra vida es dinámica. Yo he trabajado con niños que han tenido, decían, aprendizajes increíbles que no habían tenido en años, en una semana. Y no hay ninguna varita mágica, no hay ninguna cosa especial, excepto olvidarse de la etiqueta e interactuar construyendo juntos una relación. No un aprendizaje de aprender el color, aprender a leer, no, una relación. ¿Cómo aprendemos? ¿Ya? Minuto a minuto, todos los días, perseverantemente, a construir esa relación. Y cualquier ser humano prefiere estar con otro antes que estar solo, con independencia de su condición. Y eso yo lo mostré por años con niños que estaban, por decirlo de alguna manera, desechados del sistema educacional, incluida la educación especial. Así empecé mi carrera como investigadora, mostrando cómo todo niño o niña aprende, con independencia de su condición. Eso podría decirte. Lo demás depende de los colegios, de los profesores, de las profesoras, entender
que la diversidad es legítima, que no tenemos por qué querer que la persona que no hable, porque nosotros hablamos, que la persona que no camina, camina porque nosotros caminemos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a construir relaciones y de ahí surgen cosas maravillosas. Eso. Bueno, yo creo que llevamos más de 2 horas. Más de 2 horas. No, miento, más de 1 hora y media. Más de 1 hora y media. Más de 1 hora y media. Y yo creo que siempre estos temas que importan, digamos, los tiempos son escasos. Aquí ha surgido un tema que yo creo que nos va a dejar pendiente probablemente para una próxima reunión o 2 reuniones más de este ciclo, y que dice relación particularmente con la formación de profesores. Creo que ahí hay un tema interesante, solo para quienes peinamos canas. O nos teñimos el pelo. Bueno, lo dijo ella, no yo, ¿no? Recordar y quizás una especie de homenaje también, y miro al profesor que está arriba, el rol importante que jugaron las escuelas normales en la formación de profesores. Las escuelas normales tenían una visión, y le digo a los jóvenes, tenían una visión integral, y quienes ingresaban a estudiar para profesores tenían 11 años. Y no había mayores problemas respecto de la decisión que había tomado esos niños a los 11 años para ingresar para estudiar para profesores. Pero además había una visión integral con respecto a la formación que debían tener. Me explico en términos muy prácticos. Conversamos un poco con la profesora antes de venir para acá. Los estudiantes normalistas aprendían conservería casera, primeros auxilios, aprendían agricultura, así como tenían que aprender música, pero aprender música para ser o buenos intérpretes de violín, o buenos intérpretes de piano, o buenos intérpretes de un acordeón, o buenos intérpretes de una guitarra. ¿Qué es lo que había ahí detrás de todo eso? Detrás de todo eso, primero había una visión integral que encontraba los elementos racionales, intelectuales, pero encontraba también con los elementos emocionales, subjetivos del ser humano, y que por lo tanto había que potenciar, no instruir, formar, para que el desempeño que aquellos profesores, después de una cantidad de años, lo pudieran cumplir en un lugar determinado. Preferentemente los primeros 5 años en los sectores rurales. Pero sectores rurales donde no había camino, donde literalmente algunos tenían que aprender a andar a caballo y comprarse un caballo porque podían salir una vez al mes del lugar hacia la ciudad. Porque ahí había que cumplir el rol. Porque había además una formación, una visión de servicio, ¿no?, respecto a la comunidad y respecto a la sociedad. Y entonces la pregunta en ese tiempo no era cuánto va a ganar el profesor, cuánto voy a ganar yo para ir a trabajar a ese lugar, sino que cuál es el servicio que yo voy a ir a prestar a esa comunidad que necesita que llegue la educación, que haya, ¿no es cierto?, desarrollar la educación. Y una educación que no solo tenía que ver con el aula, sino que una educación que estaba muy vinculada a la problemática del entorno del aula, si ustedes quieren, a la problemática de las relaciones de la sociedad. En donde la práctica de esos profesores era una práctica que una vez concluida la hora de clase, estaba trabajando, ¿no es cierto?, con la junta de vecinos, con el centro de padres, viendo y comprendiendo en la práctica misma cuáles eran los problemas para poder construir una salida en conjunto con la comunidad. Bueno, eso es pasado, ya no existe, y yo me pregunto cuál está la base del currículo y la concepción de la formación de profesores hoy día. Ojalá que podamos tener una próxima reunión con, a lo mejor con la misma profesora o con otro invitado, para conversar acerca de esto y podamos a lo mejor aportar en el sentido de ir abriendo la mirada que la responsabilidad de la educación ¿es responsabilidad del profesor? Sí. ¿Es responsabilidad de la escuela? Sí. ¿Es responsabilidad de la escuela y del Estado? Sí. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros en el ámbito que nos movemos. Agradezco yo desde el punto de vista de la invitación que se me hizo, pero yo sé que la señorita va a proceder al cierre.
Sí, yo antes que cierre quiero agradecer la invitación, agradecer a todos los presentes, felicitar al profesor y sus estudiantes que se interesen por una conversación de este tipo, que creo yo es un gran punto, ¿ya? Y ojalá de acá resulte algo, lo que sea, en cualquier ámbito en lo que ustedes se mueven, porque si estos conversatorios no inciden en algo, aunque sea una poquita cosa, no serviría. Lo que sirve es que la reflexión posterior pueda incidir de alguna manera en alguna modificación en los modos en que hacemos las cosas a diario. Muchas gracias a usted también. Bien, con esto damos cierre a la primera jornada de Diálogos Patrimoniales, un espacio que nos invita a pensar en la educación, la memoria y el pensamiento como pilares esenciales del desarrollo humano. Instancias como esta reafirman la importancia de dialogar, de compartir experiencias y de construir, desde la reflexión, una sociedad más consciente y comprometida con su tiempo. Agradecemos sinceramente a la profesora Nolfa Ibáñez Salgado y al doctor Rubén Leal Riquelme por sus valiosas intervenciones, así como a cada uno y una de ustedes por acompañarnos y dar sentido a este ciclo. Su presencia y participación enriquecen este esfuerzo colectivo por mantener vivo el pensamiento y el espíritu crítico, que nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado, nuestro presente y los desafíos del futuro. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Una gracia que los chiquillos quieran venir con su ¿Cierto? profe. Me parece estupendo.